Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy, Acuña, el nazi ajeno y el adoctrinamiento de todos. Gustavo, oyentes, bueno, el conductor anticipó el tema que se imponía el día de hoy, que son las declaraciones de Soledad Acuña, ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente sus dichos impactaron a nivel nacional. Por si alguien se lo perdió y no sabe de qué hablamos, la semana pasada en una charla con Fernando Iglesias, la ministra acusó a los docentes de ser gente pobre, esos son los que aspirarían a ser docentes, de fracasados porque, a decir de la ministra, si tuvieran éxito no elegirían la docencia como una tercera o cuarta opción, y centralmente de estar ideologizados y de adoctrinar a nuestros niños. Política más docentes hoy con escaso capital cultural, es decir, la ministra identifica que los docentes fueron obreritos en su infancia y entonces son brutos, y que obviamente con salarios que cubren la mitad de canasta de la pobreza son y serán pobres. Esas dos condiciones explicarían los problemas educativos actuales en el razonamiento de Acuña. Obviamente, sus dichos generaron, y con razón, un amplio repudio que se estructuró bajo la consigna fuera Acuña. Antes de entender por qué efectivamente quien hace gala de un macartismo tal, quien no tiene pudor en expresar a viva voz la más profunda discriminación y para peor desconoce el funcionamiento real del sistema educativo, obviamente no puede conducirlo, porque quien así piensa y razona no puede ser la representante de la comunidad educativa toda. Pero decía, antes de entender esto, hay que aclarar que no estamos ante un exabrupto. Casi una semana después de estas primeras palabras, Acuña le dirigió una carta a la comunidad educativa toda, ratificando el espíritu de sus dichos de forma más cuidada. Ahora, en lugar de los docentes adoctrinan, pasó a decir algunos dirigentes gremiales adoctrinan. De son fracasados sin capital cultural agregó los datos y estableció que el 52% de los estudiantes de profesorado para docentes tienen trayectorias educativas previas y casi 1 de cada 2 estudiantes trabaja. Ahora, lo que no dice la ministra es que trabajan porque si no, no reproducen físicamente su vida. Trabajan porque deben hacerlo. Bueno, ahora que todos estamos en contexto, corresponde que analicemos, por un lado, el sentir pensante de la ministra y luego el espejo en el que deberían mirarse quienes salieran a pedir su cabeza. Y como vamos a ver entonces ahora, estamos habilitados a pedir la cabeza de muchos varios, porque si hablamos de adoctrinamiento, bueno, hoy esta columna viene guillotina en mano. Primero, doña Soledad. Una vez más, Acuña no puede seguir al frente de la cartera educativa. Quien considera a los docentes una manga de brutos, pobres e ideologizados y encuentra en la clase social del docente el chivo expiatorio de la crisis educativa actual, no puede seguir en funciones. Porque hay una condena a la clase social obrera que se supone no puede adquirir un capital cultural intelectual. Si no pensara eso, no encontraría ahí un problema. Hilvana, clase obrera, con política, con adoctrinamiento y además llama a denunciarlo en el 0800 Sole, a los padres que hoy están junto a los docentes sosteniendo el proceso educativo. Ahora nos vamos a ocupar de la política, pero veamos algo sobre la pobreza. La alusión a la misma por parte de la ministra llega en un contexto donde más de la mitad de las niñas y niños del país son pobres, donde el INDEC reconoce que estamos orillando una pobreza de entre un 40 y un 45%, donde la mitad de los salarios del sector formal no alcanza la línea de pobreza y ya no hablemos del sector informal. O sea, ¿de dónde piensa que brotan los docentes? ¿De un repollo? Esos van a ser docentes los que precisamente van a tener que trabajar para subsistir. A esos que quieren estudiar y que trabajan, ¿qué les ofrece el Estado? Y acá entran todos en la misma bolsa, una beca que con suerte le cubre o los apuntes o el transporte, ¿no? Y por otro lado, los déficits del sistema educativo, esto de las trayectorias educativas previas, tienen que ver con las políticas educativas que ella y sus contrapartes en todas las provincias del país implementan,
promoción automática, contenidos mínimos, currículum agrupado en áreas, descentralización, metas y objetivos adaptados para cada alumno y una larga lista de etcétera. Ya ni hablemos de la pandemia. ¿No pueden garantizar una computadora más internet gratuita y nos vienen a hablar de la crisis educativa? Por favor. Por otro lado, la política. Acá nos vamos a ocupar de la Sole y de sus opositores. Lo cierto es que Acuña desconoce cómo ingresa la política en el aula porque sencillamente no tiene ni idea de cómo funciona una escuela. La política forma parte de la vida real de nuestros alumnos. Son ellos quienes preguntan, piden explicaciones, buscan conocer y entender el mundo en el que viven. ¿O vamos a creer que esos miles que se movilizan por la interrupción voluntaria del aborto, sea a favor o en contra, frente a los femicidios y la violencia patriarcal, que se movilizan cada 24 de marzo con sus escuelas, o en defensa de las escuelas y del sistema educativo todo, que no trasladan esas inquietudes que tienen al aula? Por otro lado, si de ellos surge la inquietud sobre qué piensa su profesora o su profesor, ¿no es honesto contestar? Suponer que eso se traduce en adoctrinamiento es subestimar la inteligencia de las alumnas y de los alumnos. Por otro lado, todo es política. La formación ética y ciudadana, la historia de un país, no hay explicación de la teoría de la evolución sin hablar del juicio del mono. Además, si viene al caso, Sole debería saber que todo el currículum escolar es una gigantesca máquina de adoctrinamiento. Son las ideas de la burguesía en nuestras cabezas que no brotan espontáneamente y la escuela, como agente de socialización, cumple precisamente esa función. Y esto es así en Argentina y en todo el mundo. De allí las similitudes que tiene el currículum escolar explícito y oculto a lo largo de todo el mundo. En realidad, lo que le molesta a Soledad es la disputa de ese monopolio, que, siguiendo a su clase social, concibe como propio. Que lo quieran hacer pasar por neutro habla de su falta de entendimiento. La burguesía hace política todos los días en el aula. Ahora bien, ese adoctrinamiento aparece a lo largo de la historia de forma más abierta o vedada. Y lo cierto es que los que salieron a pedir la cabeza de Acuña, a abrazar a los docentes, a decir que eran orgullosos docentes, son los mismos que se encargaron de insultarlos y hambrearlos duro y parejo durante décadas. Realmente indigna la contracarta que envió Cetera, firmada por Sonia Leso, por Roberto Bardel y por Eduardo López, donde dicen que después de haber sufrido el ataque constante durante los últimos 4 años de restauración conservadora, ya nunca más íbamos a tener que soportar agravios y la denostación pública de nuestro trabajo, y llega Acuña con sus declaraciones. Evidentemente, para esta gente, una paritaria por chauchi y palitos o que te manden a la presencialidad en el peor momento de la pandemia no forma parte de una denostación. Bueno, les voy a traer a la memoria. En el 2008, Cristina Fernández de Kirchner acusó a los docentes de huelguistas crónicos, diciendo que no había peor educación que la que no se imparte. En el 2010 les pidió lo mismo, diciendo que el gobierno ya había invertido mucho. En el 2011 pidió que se evaluara a los docentes. En el 2012 dijo que los docentes mentían cuando peleaban por el cargo testigo, porque eso lo cobraba solo el 9% de los docentes, y para peor, los con licencia crónica. Hacían que el Estado, además, pagara cada cargo docente por 2, el titular más el suplente. Habló del 25% de ausentismo y después se rasgaron las vestiduras cuando Vidal dijo lo mismo. Que trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones, que tenían muchos derechos y que había que discutir el presentismo. Puedo seguir, pero basta con ir y revisar los discursos en la legislatura, que son públicos, así que quien quiera lo puede ir a verificar. ¿Acaso eso no es denostación? Les quiero recordar que si los docentes somos pobres es porque ustedes degradaron el salario con sumas en negro y no remunerativas. ¿Se acuerdan de Decibe pidiendo que los docentes paren de ayunar? ¿Y las declaraciones de Alfonsín acusando de desestabilizadores a los docentes de la Marcha Blanca? ¿Y de los atrasos en el pago del FONIT de Duhalde?
esa dirigencia sindical que además permitió que la docencia hoy cobre salarios de miseria, es decir, la mitad de una canasta familiar semi-realista, porque recordemos que el INDEC dice que con 200 pesos por día se puede comer. Esa dirigencia sindical fue la que permitió que se precarizara el trabajo docente con el Plan Fines 2, estableciendo contratos a término en el seno de la docencia, sin derechos estatutarios para una amplia franja de trabajadores, y que además dijo que daba lo mismo trabajar en un árbol que en una escuela. ¿De verdad me hablan de derecho a la educación superior cuando el progresar no llegaba a las universidades y era una miseria y sus políticas de siga hacen que 5 pibes y pibas deserten de la escuela secundaria y de los casi 4 que egresan, uno no comprende lo que lee? ¿De verdad me están hablando ustedes de que no hay denostación a los docentes? Bueno, además, ya ni hablemos que los peronistas fueron los campeones del adoctrinamiento en las escuelas. La razón de mi vida como lectura obligatoria. La Secretaría de Inteligencia en el Ministerio de Educación con el peronismo. Los que exigieron carnet de afiliación política partidaria, al peronismo, claro está, para ejercer la docencia. Los que impusieron manuales como el que aparece en la foto que ilustra la columna de hoy. Los que la alfabetización de adultos con el Plan CREAR decidieron que en sus cartillas de alfabetización de 1973 se hablaría de voto, compañero, sindicato, pueblo, dominado, de la mujer velando el cuidado de la familia como los tópicos disparadores de la alfabetización. Por cierto, Alfonsín en su propia campaña de alfabetización eligió tópicos como democracia. Son los que luego, con el kirchnerismo, en los manuales del Fines, no solo decidieron que, la escuela era igual que un árbol, sino también en los textos que enviaron para trabajar en el aula, construyeron la historia al calor del peronismo, como dador de derechos, y de Néstor como restaurador, todo rodeado por imágenes de aerolíneas, de YPF, de Cristina. Bien. Son ustedes los que llevaron a las escuelas el juego del Nestornauta. ¿De verdad ustedes creen que pueden decir algo? Deberían mirarse un poquito al espejo. Sindicatos que hoy no organizan a la docencia contra la ausencia del Estado en pandemia, UTE, CETERA, SUTEBA, ahora piden la cabeza de Acuña. Bueno, estoy de acuerdo si vamos a pedir también la de Trota, así que me imagino que los compañeros estarán organizando la huelga general. Un análisis socialista de los problemas de la educación debe explicar estas cosas. La escuela adoctrina todos los días y ese proceso se vuelve más burdo, como describimos antes, en los momentos de crisis, pero transita cotidianamente por las aulas los 190 días del año. Cuando Acuña dice con los chicos no, en realidad discute el contenido de ese adoctrinamiento. Cuando CETERA le responde somos educadores con convicciones y dignidad, pretenden esconder lo que hacen ellos todos los días, romantizando además el peronismo. Y ante la ausencia de un combate sistemático por las conciencias, se sienten tranquilos. Lo cierto es que en los hechos, la denostación hacia los docentes muestra una unidad de clase contra el sector más desarrollado intelectualmente del proletariado. Y lo hacen para romper esa alianza, temerosos frente a una sociedad que empieza a no comerse más el verso de que somos todos libres e iguales. Y son esas preocupaciones las que ingresan a las aulas para correr el telón de la ideología construida. Ojalá encuentren un docente que abra la puerta para pensar en cambiar. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.